Vamos a tener una introducción leyendo unas porciones de la palabra de Dios, primeramente en Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versos 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirmas las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pasemos a la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Desde el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Pasemos a la carta a los Efesios, capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 14. Efesios 5, 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, estas escrituras nos están hablando de un despertar porque hay dormidos. El mensaje a Sardis representa la iglesia en el tiempo del protestantismo,
cuando hubo un avivamiento allá por los años 1500 con Lutero y la difusión de la Biblia. Lutero, un gran hombre de Dios, se enojó o se distanció, no hizo caso, se rebeló contra el Papa León, que le ordenaba de vender el perdón de pecados. Él, leyendo las Escrituras, entendió que el justo por la fe vivirá. Y entonces fue el gran cisma en la Iglesia romana, dividiéndose, y le llamaron los protestantes, porque protestaron contra el edicto papal. Lutero entonces se separó de la Iglesia romana. Fue un gran avivamiento, pero Lutero dejó luteranos y siguió con muchas de las normas y tradiciones de la Iglesia romana, el bautismo de niños, las vestiduras sacerdotales, las jerarquías eclesiásticas, etc. Por eso entonces Gutenberg inventó la imprenta y difundió el primer libro que fue impreso fue la Biblia. Y las Biblias entonces empezaron a circular. Fue, como digo, un gran avivamiento. Pero, como dice aquí en Sardis, yo conozco tus obras. Tienes nombres que vives y estás muerto. Fue un avivamiento, pero sus obras eran incompletas. Nos dice acá, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quedó entonces el protestantismo, como se le llamaba, pero no era la perfección. Bueno, esto en la iglesia en Sardis, pero también se da en muchas otras iglesias. Se ha dado también en la iglesia en Roma, se ha dado también en Éfeso. Por eso Pablo también escribe a estas iglesias que se levanten del sueño, que se despierten, se reaviven, ¿no? Que no levántate de los muertos. Tienen un hombre que vive pero están muertos. Y también podemos decir en el día de hoy, congregaciones, no digo la iglesia entera, digamos, sino congregaciones que tienen nombre que vives, pero están muertos, están dormidas, no tienen actividad, son religiosos simplemente, se conforman con asistir al culto o a las reuniones, no hay un despertar de dones, tienen un pastor que es el que oficia todo, entonces todos los demás duermen y no hay un movimiento del espíritu, despertando dones y de esa manera también extender el evangelio. Afirma, sé vigilante, es la exhortación, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas. Afirma, hay cosas que están en agonía, están para morir, entonces hay que despertarlas, hay que afirmarlas, no dejarlas morir. Y vamos a enumerar estas cosas que están para morir, no dejarlas morir, están en agonía, pero tiene que haber un despertar, es de examinarnos a nosotros mismos, ver a dónde estamos parados y qué es nuestra responsabilidad y qué es lo que debemos hacer. Para ello he buscado 7 cosas, 7, el número perfecto, ¿no? Cada 7 cosas, y lo he asociado a los 7 días de la semana. Vamos a ver entonces, comenzando por el día domingo. Hebreos 10:25. Hebreos, carta a los Hebreos 10:25. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarnos. Otras versiones dicen reunirnos. Son sinónimos. Con significa unión. Yo estoy con fulano, fulano está con sultana. Entonces es unión. Y gregar, que es lo disperso. Entonces congregarnos es reunir los que estaban dispersos. O reunir, que es unir, y que es una afirmación repetitiva. Una cosa es unión y otra es reunión. Cuando decimos, ¿cómo te va? Bien. Y si decimos re bien, es una afirmación más afirmativa. Esto es una reunión. Entonces, no dejando de reunirnos o congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿A qué costumbre, no? Bueno, yo creo que esa costumbre no está en Calle La Plata, ¿no? Ni acá en Tucumán, eso, en otras partes, ¿no? Bueno, no dejando de reunirnos o congregarnos, sino exhortándonos, ¿no? Exhortándonos. La exhortación suave, es sacar afuera, de éxodo. Entonces, exhortando, hablando suavemente. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se acerca el día en que el Señor vendrá a buscarnos. Y qué hermoso sería que venga y nos encuentre congregados, nos encuentre reunidos. Cuando vamos a las Escrituras, las prácticas apostólicas, después de la muerte y ascensión del Señor, Hechos, siguiendo el libro de los Hechos, el capítulo 1, versos 13 y 14, se reunían, estaban reunidos allí en el aposento alto, hombres y mujeres, también con ellos. Cuando se forma la iglesia, en Hechos capítulo
capítulo 2, desciende el Espíritu Santo, perseveraban, se reunían, perseverando en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Se reunían. Cuando había algún asunto interesante, buscaban de congregarse, de reunirse y de esa manera poder tener comunión unos con otros. Y llegamos a Hechos capítulo 20, verso 7, que nos dice que el primer día de la semana, juntos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana, el día del Señor, el día domingo, juntos, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto es celebrar la cena del Señor. Qué hermoso que venga esperando al Señor y nos encuentre reunidos así, haciendo memoria, teniendo recuerdo de Él, alabándole, dándole gracias, obedeciendo el mandato de la cena del Señor. Haced esto en recuerdo de mí. Recuerdo, nuestras versiones dicen memoria, pero en griego dice recuerdo. Recordis es afirmando el corazón. Recordis, cordis corazón, afirmando el corazón en el Señor. Entonces, tenemos para despertar, no dejar morir, está en agonía. La cena del Señor no se le da el valor que se da. Es la única reunión que instituyó el Señor, ¿no? Los demás sí están muy bien, han dispuesto a los apóstoles de reunirse, de congregarse, después los hermanos han habilitado reunión de ministerios, reunión de predicación, reunión de encomendación, y los tenemos en las Escrituras. Pero el Señor instituyó la cena del Señor. Ese es el nombre bíblico, neotestamentario. Cena del Señor. Sí, que le dice la reunión de la liturgia, la reunión de las memorias, cena del Señor, o partimiento del pan, como lo dicen las Escrituras. No dejar morir esta reunión. Está en agonía en muchas partes. Fíjense, les cuento una experiencia. Fui invitado a la inauguración de un local en otra provincia, no es en Tucumán. Una asamblea que conocía mucho, había crecido mucho, hicieron un local, un salón más grande y en buena hora, entonces me invitaron, supuse que era para dar una palabra. Fui, bueno, un lindo salón, muy amplio. Bueno, día sábado se hizo una cena, invitaron a las autoridades del pueblo, estaba el intendente, estaba los
concejales, jefe de policía, en fin, las autoridades principales del pueblo. Una cena. Y a continuación, un conjunto folclórico cristiano, decía, bueno, empezaron a tocar canciones folclóricas que sí, estaban muy lindas, muy adecuadas, pero no se cantó ningún otro himno. Bueno, como transcurría el tiempo, le digo al pastor, porque tenían un pastor, digo, ¿en qué momento voy a dar la palabra? No, dice, ya está todo programado. Bueno, ¿está bien? No dije nada. Bueno, terminó la cena, terminaron todo lo que estaba programado y empezamos a saludarnos, despedirnos. Y le digo, ¿a qué hora va a ser la cena del Señor mañana? No, no la vamos a hacer. No, estamos muy cansados, hemos trabajado mucho. Bueno, la mesa del Señor, la cena del Señor, despreciable lo que dice Malaquías. Esto entonces está para morir, hay que despertarlo, hay que despertarlo. Bueno, pasemos ahora al día lunes. Tito 2.13. Tito 2.13. Carta Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La venida del Señor. Este tema está también en agonía. No se habla de la venida del Señor últimamente debido a esta peste que está avanzando en todo el mundo. Algo se está diciendo de que ya es el fin, de que el Señor viene, pero es un tema que no está muy tratado. Está durmiendo, está en agonía, está para morir. Hay que afirmarlo. El Señor habló de su venida, hizo el anticipo. San Juan 14. Si me fuere, preparar el lugar, vendré otra vez para llevarnos, para que estemos con Él. Las epístolas a los Corintios, Tesalonicenses, también nos habla de su venida. Y Juan, en su libro de Apocalipsis, ahí revela la voz del Señor. He aquí, vengo presto, y mi galardón conmigo. Y Juan en su carta, primera carta, capítulo 2, verso 28, dice que permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifieste, no seamos avergonzados en su venida. Que cuando Él venga le estemos esperando, no tengamos que alejarnos avergonzados, como a veces sucede en las casas, los padres que han dado órdenes a los hijos, hagan esto, lo otro, y se han ido y han vuelto y no han hecho lo que se les ha mandado. Bueno, por eso hay que despertar, hay que avivar, no permitir que esto muera, que siga durmiendo. La venida del Señor. Vamos al día martes.
Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El culto familiar está en agonía, no se habla, no se tiene un momento familiar, un culto. No se lee la palabra en la familia. Esto está en agonía. Todos tienen sus ocupaciones, distintos horarios de salida, de trabajo, de almuerzo, pero hay que buscar un momento, hay que buscar un lugar para reunir a la familia, leer la palabra, orar, enseñar a nuestros hijos desde pequeños a orar y de esta manera reavivar el culto familiar. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Tenemos ejemplos en las Escrituras. El caso de Timoteo. Su madre y su abuela eran creyentes, eran judías creyentes, pero se había casado con un griego. Cometió una desobediencia, pero al niño Timoteo le enseñaron desde la niñez las Escrituras. Primera Timoteo 1:5. Segunda carta de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Capítulo 3 y verso 15 de la misma segunda carta. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Afirma las cosas que están para morir, están en agonía. Hay que reavivar el culto familiar, buscar el momento de tener una devoción, una lectura, una oración en la familia. Y de esta manera, este será un despertar espiritual. Sigamos ahora con el día miércoles. El día miércoles vimos ya entonces el congregarnos, la venida del Señor, el culto familiar, ahora la conversación familiar y fuera de la familia. ¿Qué nos dice Efesios 5:19? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestras conversaciones. Encontramos a alguna persona conocida, un amigo, un saludo muy común en nuestra vecina provincia, Córdoba. ¿Qué así, loco? Che, maldito, ¿qué así, maldito? No, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Ustedes han conocido aquí a don Ramón Ibáñez. Este hermano venía, te saludaba con un himno, entonando la estrofa de un himno, con un texto. Si uno estaba pasando por una situación estrecha, económica, aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Si uno estaba agobiado, penado por enfermedades o situaciones así, por la noche llegará el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Siempre tenía un salmo, un himno, algo para alentarlo a uno. Bueno, ¿cuáles son nuestros temas de conversación? Sí, el gol de Messi, y la suba y baja del dólar, y esto. Hablando entre vosotros, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Está dormida, está en agonía, no dejemos que esto muera. ¿Qué pasaba en los tiempos de Nehemías? Nehemías 13, 24 y 25. La mitad de la población no sabía hablar hebreo, hablaba la lengua de otros pueblos, la lengua de Asdod. Nehemías se encoleriza y toma ciertas actitudes castigando a esto, porque habían dado lugar a los casamientos con personas de otros pueblos. De manera entonces que esto estaba olvidado, dormido. No dejemos dormir esto. ¿Qué pasaba con los discípulos de Maús? Iban hablando sobre las cosas que habían acontecido mientras iban caminando, y el Señor estaba con ellos. No dejemos morir esto. Nuestros temas de conversación sean temas espirituales. Pasemos al día jueves. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho.
por mi Padre que está en los cielos. La oración comunitaria, la oración buscando otro para orar. Es común decir, sí, yo oro solo, yo he orado, pero el Señor ve con agrado cuando hay comunión en la oración con otra persona. La oración comunitaria, sí. Tenemos en las Escrituras cómo se buscaban para unirse para la oración. El libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos. Allí tenemos como Pedro capítulo 12 y verso 12. En el capítulo 12, Pedro encarcelado. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Pedro es librado milagrosamente y va a donde estaban los hermanos orando, ¿no? Estaban orando por su libertad. Y Rode, la chica que salió a recibirlo, cuando golpearon la puerta, dice, Pedro, no, está mal, vos, si Pedro está preso. Bueno, qué sorpresa, qué maravilla, ¿no? Pero la comunión para la oración. Dije que no iba a dar más anécdotas para cortar el tiempo, pero supe de un hermano en el norte, en Güemes. No sé, ninguno de ustedes lo debe haber conocido, don Elías Ortiz, un hombre de oración. Güemes, en esos años, era un nudo ferroviario. De allí salían trenes para Chile, para Bolivia, para San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Jujuy, etc. Era un nudo ferroviario muy importante, ¿no? Por el transporte de cargas y pasajeros. Y personas que tenían que viajar allí tenían que hacer combinaciones y, si eran creyentes, a visitar a don Elías Ortiz. Venía a orar. Vamos a orar, vamos a orar. No pasaba ningún sin que hiciera una oración con ellos. Se ha dado a veces que venía alguien, ay, don Elías, usted sabe, el hermano fulano ha dicho esto, ha hecho esto. Pobre hermano, venga, vamos a orar por él. Entonces, ahí enfriaba toda la cuestión. Bueno, que no muera esto. La oración, juntarnos para la oración con otro hermano. Vamos ahora al día viernes, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, y por todo el mundo y predicad el Evangelio. La predicación del Evangelio. Esto también está dormido. No se predica el Evangelio. Muy poco se predica. ¿A dónde están los colportores? ¿Qué se han hecho los coches bíblicos? Yo he conocido 3 coches bíblicos que recorrían el país, anunciando en todos los pueblos el Evangelio. Las lanchas, habían 2 lanchas, la Salud y la Libertad, que desde el Delta hasta Paraguay recorrían todas las islas, las costas. ¿Qué se han hecho? Ahora es más fácil sentarse en una oficina y por medio de la radio dar el mensaje. Está bien, llega a muchas partes, pero la predicación personal, la obra personal está en agonía. Pablo, bueno, los apóstoles, el ejemplo, a mí
soy un admirador de Felipe. Felipe, uno de los 7 que fue elegido por la congregación para lavar las ollas, hacer el fuego, servir la comida, lavar los platos, ¿no? Pero cuando vino la persecución, descendió a Samaria predicando. Los samaritanos creyeron, una multitud que tuvo que pedir auxilio a Jerusalén. Y para que no se vanagloríe Felipe por la multitud que había creído, el Espíritu lo mandó al desierto a predicar a uno solo. Bueno, pero el asunto es predicar. Pablo, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 16, allí va a predicar a la reunión de señoras que hacían. Y allí está Lidia, la vendedora de púrpura, y se convierte Lidia. Después va preso y predica a los presos, predica al carcelero. Cuando él después está preso, predicó a Onésimo, el siervo que defraudó a Filemón. Cuando escribe los Colosenses, le mandan saludos los de la casa de César. Él predicó allí, estando preso, a los carceleros, a los otros presos. No, él dijo, ay de mí, si no predicare el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. No dejemos morir esto. Y llegamos finalmente al día sábado, la hospitalidad. Hebreos 13:2. No olvidéis la hospitalidad, porque sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. La hospitalidad. Es de notar que cuando Pablo predica allí a Lidia en Filipos, ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, vengan a mi casa, paren en casa, hospédense en mi casa, ¿no? Una señal evidente de que había sido convertida, practicando la hospitalidad. Pablo escribe a Filemón, prepárame alojamiento, porque por vuestras oraciones voy a ser concedido. Felipe hospedó a Pablo también en su viaje a Roma, estando en Cesarea. Esto también está en agonía. Les cuento, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Una conferencia que se hizo acá en el año 69 por los 80 años de la obra, había mucha necesidad de hospitalidad, de hospedaje. Don Adib era el nervio que andaba en todas estas cosas, andaba buscando hospedaje. Una hermana, muy buena hermana, dijo, ve, yo hospedo, pero hospedo solamente a mis familiares. No me venga con gente extraña. Dice, no, yo pierdo acá. No, yo, mis familiares nomás. Bueno, pero en la lista no estaban los familiares. Entonces tuvo que recibir 3. Dice, mándeme 3 hermanos. No digo los nombres, ustedes también quizás no los han conocido, pero ella misma dice, he recibido 3 ángeles. O que no olvidemos la hospitalidad. De manera, hermano, que afirmemos las cosas que están para morir, antes que venga el Señor y nos pida rendición de cuenta. Gracia y paz a todos vosotros.